Y de repente estaba mi cuerpo todo lleno de sudor, pegajoso. Y yo jadeaba y jadeaba. Hasta que llegué. Y por fin le pude decir: ¿me das un tepache bien frío? Sí, para esta calor, porque cómo está el calorcito. Vámonos. ¿Y qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su podcast de confianza que entra por sus oídos, se guarda en su cerebro y llega hasta el corazón. Así es, este es su podcast. Y una semana más, $1 más. ¿Qué tal, Diana? Hola, Neto, ¿qué tal? Pues aquí bien dirías tú, ya padeciendo los calores de esta temporada, ¿verdad? Pero muy contenta de estar trabajando, aquí está fresco, entonces ya no estamos sufriendo tanto. Sí, afortunadamente aquí no hace tanta la calor. La calor, que ahorita vamos a ver si es la o el. Sí. Y detrás del vidrio, en los botones, niveles, desniveles, el buen maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, efectivamente estamos hoy trabajando en este domingo caluroso desde la ciudad típica de Metepec, Pueblo Mágico, en un domingo de marzo todavía. De primavera. Sí, un domingo ya de primavera. Bueno, lo estamos grabando en un domingo de primavera, usted lo puede escuchar cualquier otra fecha, pero sí. Sí, y vamos a hablar acerca de algo que estamos sufriendo, algunos gozando, el calor. Sí, que antes de empezar decíamos, es el calor o la calor, y entonces nos pusimos ahí a investigar con la máxima autoridad de la lengua española, que es la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Yo pensé que iba a decir con la máxima autoridad de investigaciones, San Google. No. Bueno, sí, San Google nos llevó a la RAE, donde nos dice que efectivamente, digamos que el término correcto es el calor. Sin embargo, se acepta que en algunas regiones de España y América Latina la gente se refiera de manera femenina, ¿no? A la calor. Es que con el calor te da la calor. Sí, el calor te calienta y la calor pues te deshace. Que yo les he de decir que yo sí prefiero el frío. Ya. No soy fan del calor y menos cuando esto es exagerado. Entonces sí. Es que diría el buen José Alfredo Jiménez con su correo de Toluca, ¿no? O sea, los que nacimos a las faldas del volcán, pues el frío es nuestro valedor. Sí, ciertamente. Y de repente que te prendan la olla de esta manera, ¿no? Pues sí, pues seamos sinceros, aquí los de Toluca sí pedimos una paletería allá arriba, ¿no? Unas neverías allá en el volcán, ¿no? Y en la laguna, junto a la laguna de la nube. Pero, bueno, nosotros estamos aquí en el centro, estamos en el centro de prácticamente de la República, aquí en el Estado de México. Y a lo mejor quien nos escuche de alguna zona costera o de alguna región norte van a decir, ay, con qué poco pino les andan ahogando, ¿no? Sí, con poco pinol les da tos, con cuánta poquita agua se ahogan. Exacto. Sí, la verdad es que, bueno, ese es algo que también hay que mencionar, que por la posición geográfica que tiene México, al estar atravesado por el trópico de Cáncer, pues tenemos una posición privilegiada en el sentido de la dirección de los rayos solares, y por eso es que tenemos esa diversidad de climas. Pero la verdad es que también el asunto actual de este calentamiento global y el que ya no tenemos árboles y que hay más pavimento y demás, está haciendo una olla de presión esta región. Sí, también veamos esta parte de que, por ejemplo, ahorita, aunado la calor, con todo el sistema que, bueno, toda la urbanización, pues estamos llegando a contingencias ambientales, ¿no? Sí, también, que esa es otra consecuencia. Sí, seamos sinceros, pues hay que verificar, muchachos, no hay que tirar basura en la calle. Hay que tratar de usar el auto transporte solo para público. lo necesario. Yo creo que más que verificar,
Yo creo que es tener tu coche bien afinadito, ¿no? Porque... Bueno, se supone que es el proyecto, ¿no? De la verificación. Dejemos temas políticos por otro lado, Sí. pero sí, se supone que la verificación es para que tu vehículo esté en buen estado, tenga los niveles correctos de contaminación, todo eso, y tú ya, cada quien vaya Los niveles viendo, ¿no? aceptados. Sí, los niveles Sí. aceptados, ¿no? No sé exactamente. Que ya hubo ciertas trampas ahí de, pues, gracias Volkswagen por aceptarlo, ¿no? Pero sí, ya hubo ciertas... Sí, y que eso, aunado a toda la situación climática que hay, pues ha hecho que esta temporada de calor, o sea, que cuando empieza la primavera, o sea, sí empecemos a padecer el calor. Aquí en esta región centro, o sea, hablando Toluca, Metepec, Sí. realmente creo que sí es intenso el calor, sobre todo porque es un calor seco. Pero a ver, hablemos de cuántos grados ya aquí en la zona de Toluca ya es calor. O sea, estamos hablando 24 grados. Llegamos a 22 y ya empezamos a sentir calor, o sea, Sí, llegamos ya. a los 24 y es así de, ¿dónde está la primera tienda con aire acondicionado? Sí, sí. Que decirte, aquí realmente no hay establecimientos con aire acondicionado. No, la verdad es No. que no. No. Si No, acaso algún supermercado de los grandes, ¿no? De esos de cadena. Y eso en la región de, Ajá. en los pasillos de... De congelados, De ¿no? con- De Congelados. congelados, sí, porque realmente no. O sea, tiendas aquí con aire acondicionado prácticamente no, ¿eh? Fíjate que no. O sea, estamos hablando ya, pero por ejemplo, de un mall que ya son 25 tiendas juntas. ¿De un qué? Por un mall. Un mall. Ah, caray. Ay, sí. Ah, caray. Ah, caray. Ese es Ay. el término americano, yo lo aprendí apenas, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo, De estos complejos de tiendas, ¿no? complejos de tiendas que ya son 25 o 30 tiendas juntas, grandes, de prestigio, pues sí ya o que utilizan un cierto sistema de aire acondicionado, pero ¿cuánto pueden bajar la temperatura? ¿Unos 2, 3 grados más de lo que está afuera? Y aún así, prácticamente, o sea, para refrescar los ambientes, las casas, pues utilizamos la ventilación natural. Sí, nomás le abres la ventana y la puerta, ¿no? Que de decir que en esta zona del centro de la ciudad, bueno, de la República, es muy típico la construcción de adobe con lo que ahora se le conoce como doble altura, ¿no? Sí. Que esta parte que ayuda mucho a regular las temperaturas internas. Por ejemplo, ahorita serían plafones, pues la construcción tradicional de aquí sería pues un tapanco. Un tapán, pero en Ajá. sí tu estancia sería una doble altura Sí. y la mitad o una parte de eso estaría el tapanco, ¿no? Que sería. Sí, sería el tapanco y después ya sería Y que el esa tejado zona o la lámina. y que esa zona del tapanco contrariamente es una zona muy fría y Ajá. seca en donde Sí. las semillas se conservaban de manera Sí, óptima. perfecta. Sí, que cabe mencionar, y creo que esto es algo que a lo mejor, pues a nosotros nos tocó todavía vivir y pasar porque pues ya estamos más grandecitos que otras generaciones. Habla por ti. Pero la verdad es que, bueno, en esta zona pasa algo muy curioso, ¿no? Cuando estamos en esa transición justamente del invierno a la primavera, o sea, Sí. estás en la sombra, te congelas, Ah, ¿no? Pasas al sol, te te quemas. quemas. Entonces, decía una vez mi sobrinito, pues hay que irle cambiando de lado a lado, ¿no? Para Sí. que aguantemos. Y la verdad es que sí. O sea, al principio, cuando estamos en enero, febrero, o sea, realmente la sombra es una parte helada, porque no está fría, está helada, ¿no? Sí. Y sales a donde pega el sol y dices, ¡ay, Dios! Pero ya llegando esta temporada se empieza a regular el asunto. Y es cuando en las casas empiezas a ver ventanas abiertas, Sí. ¿no? Que por ahí alguien ya saca su ventilador, su abanico, porque la verdad es que ya... Ves ventanas y puertas abiertas y una cortina así papaloteando. Sí, porque de repente hay corrientes de aire, Sí. porque también empiezan los remolinos y eso, ¿no? Pero realmente, pues esperamos a que corra el aire para que digamos, ¡ay, qué rico se siente!, ¿no? Y hasta uno le hace nomás así como los gallinitos, nomás levanta las alitas. ¡Ah, que pase el aire! Sí, efectivamente. Pero es interesante cómo también el hecho que sintamos un poco más de calor en nuestras habitaciones o en nuestras viviendas es que también el estilo de construcción ha cambiado, ¿no? Sí, o sea, bastante. ya no se respetan estos como esos diseños de antaño. Y ahora las casas son muy pequeñas, tienen una altura pues, más chaparrita. Bueno, es que también la culpa la tiene mi macuarro. Porque el ingeniero dijo, vamos a echarle 2.50. Y el macuarro dijo, no, pues si tú pasas en 1.90, carnal, ¿para qué le haces más? Exacto, sí. Sí, bueno, pero bien dice, a ver, yo me acuerdo que antes la casa de mi abuelita,
pues eran de esas casas donde hacían corredores grandes, ¿no? Piezas grandes, mejor dicho. Sí, sobre todo, había la cultura mucho de aquí en Metepec, de los corredores. Ajá, Sí. y tenía un corredorcito y una pieza grande que justamente era construcción de adobe con techo de lámina, con morillos y eso, y ese espacio era fresco, o sea, se sentía tan rico en esta temporada, o sea, yo me acuerdo cuando llegábamos en la temporada de Semana Santa, que veníamos del calorón de la calle, Sí. y entrabas y decías, ay, o sea, descansabas de verdad. Pero además los corredores tenían macetas. Ah, Sí. sí. Entonces, el hecho de que tuviera macetas un corredor Es un lugar refrescaba más fresco. Sí, refrescaba Sí. bastante. Bueno, aceptémoslo, ya la construcción de adobe va a ser complicado, Sí. porque ya de sacar tierra, pues ¿de dónde? ¿No? La vas a exportar, pero a muy caro precio. Importar. ¿Cierto? También. Sí. La vamos a importar, pero a muy caro precio. Entonces, Sí. construir en adobe sí ya va a ser más complicado. ¿Aguantaban? Sí, aguantaban, porque resistieron muchos temblores. Sí. Antes también temblaba, ¿eh? Sí, y las casas pues aguantaban, pero sí, o sea, eran refrescantes. Fíjate que pasa algo curioso porque vemos estas casas y sientes rico, fresco cuando llegas a un corredor que bien dice David, normalmente tienen macetas Sí. y que el piso es de cemento, ¿no? O alguna Oh. solera. O soleras que eran como azulejo de barro, para el que Exacto. no entienda. Sí, ¿no? sí, sí. Y que absorben la humedad. Sí. Entonces también o sea, es ese ciclo. Sobre todo, alguno de los mantenimientos para las casas de adobe es que lloviera Ajá. y absorbiera esa misma humedad el muro. Entonces el muro por naturaleza iba a ser frío y era parte del mantenimiento que fuera frío y húmedo. Sí, Porque exactamente. había casas que, o sea, realmente porque se secaban se empezaban a desmoronar y principalmente en las partes de abajo. Sí. Entonces era pues falta de ese mantenimiento, de que no se Y mojaba, también, cuestiones así. bueno, eso es un poco en cuanto a la parte de las construcciones, de cómo estaban distribuidas las viviendas y demás, pero también otro factor, no sé si ustedes lo hayan tomado en cuenta, es que la gente ya mayor tiene esa idea tienen esa sensación de que antes hacía menos calor, ¿no? Sí. Pero también la gente ¿Qué nos quiso decir? No, es que, por ejemplo, en la familia, pues muchos de mis abuelitos y parientes y demás se dedicaron mucho a la agricultura. Entonces eran jornadas de estar trabajando en el campo pues, a pleno rayo de sol, ¿no? Sí. Pero había la costumbre de usar el sombrero de ala ancha, ¿no? Del que por lo menos te cubría hasta medio hombro, por ejemplo, ¿no? Pues las orejas. No, pero esa parte, ¿no? Sí. Y son sombreros que eran en su mayoría hechos de materiales naturales que permitían la circulación del aire, como ahora los cascos de motocicletas. Sí, a menos que permiten la transpiración. Sí, y te refrescaban la mollera. Sí. Sí, No. sí, porque también eso es muy cierto. Los golpes de calor, pues son también a raíz a veces de que estamos expuestos y, o sea, pues ahora sí se te calienta la cabeza. Sí. Ajá, y tienes el golpe de calor. Y la verdad es que yo alguna vez he tenido golpe de calor y es así de, me voy a desmayar. O sea, se siente horrible, Sí, es bastante. No sé, la verdad. No, golpe de calor no he sufrido. ¿no? He sufrido una sed insaciable que solo la mitiga esa rica bebida de cebada. La mitiga muy bien. Y que por eso cuando vamos a otros lugares donde sí ya hace calor. Sí. Sí, y hablemos que, bueno, y lo comentaba hace rato David, ¿no? Aquí no hay negocios con aire acondicionado, pero por ejemplo, te acercas a la costa y ya ves el Oxxo con aire acondicionado que dices, oh, no manches, hasta se siente el frío, ¿no? Exacto, sí. Ah, me voy a calambrar aquí. Pero lo buscas porque es refrescante. Sí. Sobre todo yo creo que para los que no estamos acostumbrados a ese tipo de calor. No sé si tú recuerdes cuando nos fuimos a Chiapas. Sí. Alguna vez Neto y yo nos fuimos en unas vacaciones, compartimos unas vacaciones. Y nos fuimos a Chiapas y estuvimos en Palenque. ¿Te acuerdas de ese calor en pleno diciembre? Mamá, era bochorno, el puro bochorno. Estábamos en plena selva en Chiapas, o sea, en la zona arqueológica de Palenque, y de verdad, o sea, nos moríamos de calor, nos estábamos derritiendo. Estábamos como las carnitas, nada más nadando en nuestro propio jugo, en Te serio. estabas confitando ahí. Sí. Sí, o sea, y de verdad que ya para nosotros la temperatura de esa región en pleno diciembre era un calor
insoportable. Porque además del calor se le suma el factor humedad. Ah, sí. Ah, sí. Y fíjate que la gente de por allá nos decía, ¿que no tienen frío? Yo, no tenemos frío, carnal. Me cae, no. Pues, ¿de dónde vienen? De Toluca. No. Y allí en San Cristóbal tampoco tuvieron frío. Allí en San Sí, San Cristóbal. Cristóbal. Allí en San Cristóbal tampoco tuvieron frío. No, estaba fresquecito. O sea, ahí sí nos Bueno, gustó el clima. Fíjate que ese es un punto que cuando uno de esta zona llega a salir, Metepec no es tan conocido. O bueno, no era tan conocido, no sé ahora, ¿no? Pero el referente justamente era eso, ¿no? Toluca, Sí. Sí. ¿no? Hace algunos años cuando tuve la oportunidad de ir a San Blas, Nayarit, fuimos más o menos en esta época de Semana Santa y demás, ¿no? Si de por sí en esta zona hace calor, pues allá no te quiero decir, ¿no? Entonces, Sí. nosotros llegábamos y era curioso porque no sabías si te estabas bañando y te limpiabas el agua o te limpiabas el sudor. Así, a ese grado. Nomás que- Tanto era el calor que la gente oriunda de esa zona decía que ahora sí estaba haciendo calor. Ah, caray. Entonces imagínate al que va de la región Exacto. fría. ¿Eres de vacaciones para allá? No, maca, yo. No, fíjate, a mí me pasó alguna vez, nos fuimos a Veracruz en el mes de julio, en una vacación familiar, ¿no? Nos Sí. fuimos y y me dio mucha risa porque, bueno, aparte estaba entrando la canícula y ustedes saben que es una temporada donde hace muchísimo calor. Ah, Los sí. 40 días más calientes Sí, del año. Exacto, ¿no? Entonces llegamos a Veracruz y estaba entrando la canícula y hacía un calor que de verdad, o sea, nunca se me va a olvidar. Iba una de mis primitas, mi primita en ese entonces tendría como 6 años, yo creo. Sí. Y salimos del hotel y nada más en cruzar, o sea, salir del hotel para cruzar a donde estaba la camioneta, su respuesta fue, ¡ay, el infierno! Y se regresó al hotel porque no soportamos el calor. O sea, de verdad, nos estábamos cocinando vivos y la gente de allá nos decía, no, es que sí, aparte como ya entró la canícula, está haciendo un calorón. Y yo decía, si usted tiene calor que es de aquí, imagínese Exacto. yo. Imagínese yo. ¿No? Ajá. O sea, de verdad que era insoportable. Y luego marca Farfán, de parte de mi familia, es que sudamos de la cara como si pareciera que nos estamos bañando, ¿no? Entonces, recuerdo que incluso alguna vez en un viaje a San Luis Potosí, a la región de la Huasteca, que también fue en pleno mayo, calorón, 40 grados a la sombra y con una sensación de humedad que no sabías si te acababas de bañar, te habías hecho ya ahí, o qué estaba pasando. Estábamos súper acalorados. Mi maestro me decía, ¿se siente bien? Es que está sudando un montón. Y yo, tranquilo, es mi marca Farfán, son mis genes, pero estoy bien, ¿no? O sea, porque vemos personas que por eso también no nos gusta el calor. Ya, pero bueno, también el calor trae sus ventajas. Trae un sinfín de bebidas que refrescan el alma y el cuerpo. O sea, el Sí. tepache. El tepache en la zona del sur, todas estas bebidas preparadas con maíz y cacao, que son una sabrosura. Sí, sí, sí. Y un montón de hielos. Sí. Sí, la cerveza. No podemos dejar afuera la cerveza. El pulque. El pulque también. Siempre y cuando no está soleado. Sí, no saliendo el pulque, por favor. Que también es otra cosa, ¿no? Sí, Que no, también no. decíamos. Sí, y un sinfín, los refrescos preparados o los tehuacanes preparados que son, es el tehuacán, sal y limón. Sí, para que sea como un suerito, ¿no? Y Ajá, sea más sí, hidratante. Sí. Sí, Sí, también entonces- esa, porque la verdad es que yo me acuerdo que cuando era niña nos regalaban en la escuela estos sobrecitos del suero. Vida, suero oral, el niño levantando los Ajá, brazos. sobre todo porque En un árbol. era un Ah, árbol. no Un tenía los niño brazos en un arriba. árbol. Ajá, Sí. pero de Sí, fondo hacia era un arriba, ¿no? árbol. Bueno, Ah, bueno. el caso es que nos regalaban estos sobrecitos. Bueno, sí te los daban en el Sí, en el había- sistema de salud pública. Ah, Porque estaban enfocados justamente, porque en esta transición también bueno, de es la que también estaba esa primavera. parte del cólera y había Ajá. muchos niños que morían. Bueno, en mi niñez, todavía se morían los niños por diarrea. Y fue un boom, o sea, porque realmente te los daban en la escuela así prácticamente salías y tu tarea y tu sobre de vida suero oral para que te lo hagan en tu casa y te Sí, alivianes. y sobre todo porque también al estarle expuestos los alimentos en esta temporada a altas temperaturas, Sí. en esta región pues tienden a descomponerse súper rápido. Fíjate que caso curioso ahorita que tocas el tema de los alimentos, ¿no? Tengo una prima que es de la zona Nayarit y se vino una temporada a vivir acá, ¿no?
Ya. Entonces, a nosotros nos daba al principio risa porque todo lo metía al refrigerador. Sí. Y entonces te encontrabas la jarra de agua, te encontrabas que la manzana, que todo lo metía al refrigerador. La costumbre de allá no meter todo al refrigerador, ¿no? Y en diciembre, pues ya te imaginarás que no hay tanta necesidad de meter cosas al refrigerador, pues cómo salían, ¿no? Todas congeladas ahí. En diciembre el agua del refrigerador, no, si era de Nayarit, en serio. Sí, o sea, porque es esa parte también, ese contraste, porque nosotros estamos hablando de nuestra experiencia en el centro de México, pero nos vamos a las regiones ya más cálidas, que a lo mejor no necesariamente es costa, pero que sí ya están en zonas más bajas y que por eso el calor es más abundante. Pues para la conservación de alimentos está desde la salación, ¿no? El secar los alimentos, el salarlos. La salación es como cuando le dices, te salo carne. Es como... Para que no tengas buena fortuna. Exacto, y pum, se crea la asesina, ¿no? Sí, o sea, las técnicas de conservación de los alimentos, porque está la salación o bien la refrigeración. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, si nos remontamos algunos años atrás? El no tener refrigeradores en todas las casas, pues obligaba a generar estrategias que te permitiera refrigerar los alimentos, como el de colocarlos en ollas que estuvieran enterradas en arena, Sí. o en la tierra como tal, Sí, ¿no? Para que mantuvieran los alimentos frescos. Por ejemplo, aquí una técnica muy usada es, no sé si a la fecha, pero mucho tiempo, nosotros enterrábamos los chilacayotes en arena. Ya. Entonces tú agarrabas y a medio año, pues agarrabas un chilacayote fresquecito, lo desenterrabas y órale. Ya. Bueno, acá en la casa estaba lo que le decía en la cocina y la sala. Que la sala normalmente, como dice Diana, es un lugar alto, amplio, muy frío. Uh-huh. Y era algo que a mí siempre me decía, yo, ¿por qué lo hacemos, no? Y ya tiempo después la entendí. Pero toda la comida se realizaba en la cocina. Y acabando de comer, se llevaba para la sala porque era el lugar más frío. Uh-huh. Entonces ahí se quedaba. Y si iban ya que llegaban y cenaba a mi papá, pues ve a la sala y trae la comida, ¿no? Tráele tantita comida y así de, ¿por qué la llevamos y la podemos tener aquí? Pero fíjate, era parte del conservar, sí, ¿no? por ejemplo, alguna ocasión me tocó ir a Querétaro, me parece, es un monasterio, ahorita se me fue el nombre. Y Querétaro pues, es una zona cálida, no es templado, casi en esa zona. Sí llega a llover, pero vamos, la mayor parte del año es soleado, ¿no? Tiende Sí. al calor. Exacto, a la calor. A la calor. Lo que sea. Entonces, una de las técnicas del monasterio, que estamos hablando del monasterio, fue construido cerca de 1700 y cachito. Era justamente hacer un cuarto en el centro prácticamente del lugar, subterráneo, de 1 metro más o menos hacia abajo, y muy, muy cerrado, ¿no? Donde solo alcanza una persona y había pues, unos como anaqueles ahí, ¿no? Ese era el refrigerador. Pero Ya. la cuestión es que tenía que ser un lugar frío, pero no húmedo. Uh-huh. Sí. Entonces la disposición de las puertas del monasterio estaba pensado para que el aire que llegara a entrar hiciera todo el recorrido por ciertas habitaciones, refrescando el aire, y la última habitación era justamente esta donde almacenaban los alimentos. Entonces llegaba un aire muy frío, sin nada de humedad, y ahí hacía la especie de un refrigerador natural. El ingenio. La ingeniería. Claro. Sí, Porque seamos realistas, hoy es muy fácil decir, pues tenemos un refri en casa. Sí, tenemos hielos ahí, ¿no? ¿Y si se va la luz? Y si se va la luz. No digas eso, que nosotros una vez se nos descompuso el refrigerador y teníamos una morgue ahí. O sea, realmente se descompuso el refrigerador y como habíamos salido, pues nadie lo abrió. Y Ya. no, o sea, no, todo lo que estaba dentro, ay, horrible, ¿no? Entonces sí es así de, te das cuenta que tiene la dependencia hacia un electrodoméstico. La abrió y no sé cuál fue el paisaje, fue así como Hombres de Negro, ¿no? Abre la puerta de un casillero y ve vida. Casi. Sí, o sea, porque también es esa parte, la proliferación de hongos y demás, a raíz de que los alimentos están expuestos Sí. a las altas temperaturas. La ventaja que nosotros aquí tenemos es que ya para
finales de mayo pues va a empezar a llover, ¿no? Esperemos. Sí. Esa es la ventaja que tenemos, y que cuando llueve refresca. Pero las primeras lluvias no son tan refrescantes porque, diría mi mamá, nomás alborotan la calor. Bueno, sí. es que se genera ese efecto de humedad, ¿no? El agua que llega a caer no da tiempo de que transmine, se mantiene en la superficie y el calor pues la evapora, exactamente. Y que ahora, no sé, últimamente, antes a mí, y eso es una queja directamente con los ayuntamientos de Metepec. Yo pensé que contra el clima dije, pues escríbele, ponle en el buzón, carnal. No sé si ustedes recuerden que la mayoría de las calles de aquí de Metepec, Pueblo Mágico, anteriormente estaban adoquinadas. Sí. Bueno, el adoquín era un elemento que permitía la permeabilidad del suelo, dejando que toda la humedad regresara otra vez a la tierra, ¿no? Sí. Entonces, eso, además de que pues otra vez recuperabas los mantos acuíferos que están en el subsuelo, pues permitía que las calles se mantuvieran hasta cierto punto frescas. Sí, yo recuerdo que en esta temporada de Semana Santa, justamente lo que era el Viernes Santo en la mañana, ¿no? La gente regaba la calle. Sí. ¿No? Y se sentía rico porque, pues, era adoquinado y decías, oh, se siente fresco, ¿no? Exacto. Sí. O sea, era esa parte. Pero sí, efectivamente, al cambiar el adoquín por el adocreto, que es, digamos que un material que también busca, pues, tener cierta transpiración y demás, pero pues no se ha visto que funcione igual, ¿no? Sí. Sí, bueno, también eso es parte de, a lo menos yo lo veo que es parte también del mantenimiento, cuestiones así. Ya le van a ver sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, sería complicado. Sí, me gustaría verlo de nuevo a Metepec bajo adoquinado, sí. Bajo adoquín y verlo así otra vez, ¿no? Y y pues disfrutarlo, ¿no? Era complicado cruzar Metepec bajo ese material con el adoquín, porque sí hay calles que de por sí nunca se han podido domar. Bueno, tiene que ver mucho con la orografía, ¿no? Entonces, del municipio. Porque aún con el asfalto y con el adocreto, sí, creo que no se han podido domesticar ciertas calles, ¿no? Entonces, no, y te digo, tiene mucho que ver con esa parte de cómo es la orografía, cómo tiene esas zonas ciertas humedades donde pasan los veneros de agua todavía, ¿no? Que eso se agradece. Pero, yo sí siento que le hace falta recuperar, porque al final de cuentas eso ayuda mucho a regular las temperaturas. No, y seamos sinceros, otra vez va a regresar al manto freático. Sí. Entonces, pues nos ayuda bastante, ¿no? Ahorita donde tenemos que recuperar el mayor número de agua donde se pueda, ¿no? Y como se pueda. Entonces, pues sí, ir recuperando esa parte, y pues es una técnica, ¿no? Sí, y también seamos realistas, el hecho de que ya no haya tantas milpas, campos que puedan absorber el agua, pues también volvemos a esa sensación de que estamos ya en una olla de presión, ¿no? Que donde sube y sube y sube más la temperatura. Sí, entonces, sí, también es la otra parte ahorita de que tenemos que ver pues, con el calor, ¿qué es lo que nos refresca? Pues el agua, ¿no? Más allá de tu bebida espirituosa, cualquier cosa, pues lo que vas a llegar a pedir a tu casa es un bañito, ¿no? Sí, entonces, o una sombrita refrescante. Sí, que también tratemos eso de poner árboles. Sí. Pero árboles que árboles que sean de la zona, ¿no? Exacto, sí. Porque no es lo mismo poner una jacaranda. Una jacaranda a poner, por ejemplo, pues un chilacayotito, un chayotito. No, pues simplemente en Metepec es una zona que tiene o que tuvo en su tiempo bastante agua. Sí. ¿no? Entonces, muchos de los árboles o de los pocos que quedan son lo que se conoce como llorones, que son cedros. Los sauces. Sí. Digo, los sauces, perdón, sí. Y ese tipo de árboles crecen bastante en lugares bastante húmedos, ¿no? Y proporcionan mucha rama, proporcionan mucha sombra y proporcionan mucho espacio para que insectos se desarrollen ahí y habiendo insectos, pues hay aves. Hay polinizadores. Sí, exactamente. Todo ese ciclo. Todo ese ciclo, sí. Entonces, o al menos, bueno, si usted ya quiere verlo en beneficio, pues siempre un ciruelo, un arbolito frutal. Un chabacano, un que limón. Fíjate que también eso estaba viendo hace poco, que también no es muy recomendable reforestar con árboles frutales. Siempre un capulín. ¿Por qué? No sé. Pero... Okay. Bueno. No, o sea,
Tiene que ver mucho con la competencia que hay por el alimento entre especies de árboles, ¿no? Sí. Entonces, decía, o sea, sí es bueno tener huertos, pero no es tan recomendable reforestar con árboles frutales. Ujú. Hay que buscar las especies Pero endémicas las para especies Sí. endémicas de cada que zona, también ¿no? pues el suelo no se vea modificado, ¿no? No, y sobre todo hay que entender que también, por ejemplo, cada árbol frutal tiene su zona. ¿Por qué? Porque los minerales, los nutrimentos de la tierra son aptos para Pero, cada, sí, pero cada fruto. aparte, exacto, pero aparte la zona como que te da las herramientas para que combatas, ¿no? Por ejemplo, en zonas muy cálidas, ¿qué tipo de frutas vas a encontrar? Mangos, Mangos, vas Sandías. a encontrar los aguacates, las sandías, por ejemplo, ¿no? Vas a encontrar los jitomates, o sea, frutos que tienen bastante agua, ¿no? Las jícamas, por ejemplo, en las zonas un tanto áridas, ¿no? Ujú. Que es en donde se desarrolla de manera natural la Sí, jícama. porque si queremos tener árboles frutales que sean como que más propicios para esta zona, pues tendrían que ser, por ejemplo, las peras, sí. Ujú. ¿no? Que es un árbol que realmente su fruto lo da a partir de septiembre, Sí. octubre. Y que son de esas peras que, pues, grandotas, de esos perones, pues para la temporada de Día de Muertos. Sí. Y que durante esta temporada están floreciendo y que te dan una sombra rica y demás, pero no es la temporada en la que dan su fruto, solamente su flor. Exactamente. Ah, sí, y se ven bonitas, ¿eh? O el tejocote, por ejemplo, ¿no? Que también es un árbol que en esa zona se ha adaptado bastante bien. Que igual en esta época florece, pero el fruto ya va siendo por finales de año. Sí, o Sí. sea, también es esa parte. ¿Y por qué digo que la sombrita de un árbol? Porque de verdad, afuera de la casa de mis papás hay 2 árboles, ¿no? Entonces, Hay dos sí, arbolitos. entonces la verdad es que para Dos llegar allá arbolitos ya no hay juntos. absolutamente nada de sombra. Ah, Nada, sí. nada de sombra. Entonces, quemante el camino, ¿no? Pero llegas y están esos 2 arbolitos ahí haciendo una sombra deliciosa, refrescante, que cuando te paras ahí, de verdad es un oasis en el desierto, Sí. ¿no? Sí, Entonces, sí. hablamos a lo mejor desde una perspectiva divertida del calor, de porque decimos, ay, sí, y podemos comer más helados, y pues qué padre que al de la paletería le vaya bien, ¿no? Pues sí. Al de los bolis y las congeladas y como quiera que le Sí. digan, ¿no? El de los bolis es su agosto en mayo. ¿No? O sea, Sí. que toda esta temporada empiecen a tener mayores ventas. Qué bueno, porque también ese es el propósito. Pero sí realmente tendríamos que ponernos a pensar y tener conciencia de por qué no estamos ya soportando el calor, al menos en esta región. Porque era común y normal que dijeras, no, pues me voy, no sé, hablando ya de regiones cálidas aquí, no, pues ahí Tenancingo, ¿no? Tenango. Tenango, ya Tenango, o sea, Tenango ya es Tenango, caliente. Tenancingo o Ixtapan de la Sal, y que ya era un clima tonatico, ¿no? O sea, un clima Sí. Valle de cálido, Bravo. rico. O sea, era común que dijéramos eso, pero venir al centro, a la parte de Toluca, Metepec, y que ahora no toleres el calor. Sí, ya estás hablando de algo que está ocurriendo, quizás por naturaleza o que nosotros lo estamos provocando. Yo digo que más bien es natural y nosotros lo aceleramos. Sí, pues la Tierra tiene también sus ciclos, ¿no? Finalmente. Sí, y entonces, pues sí, estamos acelerando esta parte viene el calor. Entonces, vamos a echarle cacumen y ver qué onda, ¿no? Y sobre todo cada quien desde su trinchera, un huequito ahí, el decir, pues, no me voy a echar la media hora bañando, pues 5 minutos, no, 5 minutos, Digo, pero sabemos que córtale a la mitad, ¿no? que nuestro impacto ecológico, o sea, en cuanto al uso doméstico, no es Sí. equiparable al impacto ecológico de las industrias, eso también lo sabemos, pero Sí. pues tenemos que colaborar de alguna forma, ¿no? No vamos a cambiar al mundo. No, pero por No. ejemplo, sí lo decíamos, ¿no? Pues ya siembra un arbolito, trata de buscar... Enséñenle a los niños Busque- a que pueden ir caminando Ajá. a la tienda. No, o en la bici, pero con cuidado. Pero sí busquemos, por ejemplo, en casa, a menos dejar un área, de decir, bueno, este es un área verde, aunque sea, la norma dice que tiene que ser que sea 2 metros cuadrados, que sería 1 por 2, sencillo, Ujú. de área verde, ¿no? Para que tú puedas dejar un área verde. Menos de eso no es recomendable porque simplemente vas a generar un hueco estéril, ¿no? La norma dice que es un mínimo de 2 metros cuadrados para que tú tengas un área verde. Busquémosle en casa, ¿no? Si no es si ya por de plano echaron todo cemento en la casa, ya pusieron todo el patio de cemento, búsquenle unas macetitas, váyanle viendo y pues
De hecho, hay muchos programas a nivel federal, a nivel estatal de algunos gobiernos, sobre inclusive hasta colectivos particulares y acciones civiles, en donde se promueve la creación de huertos y zonas polinizadoras, ¿no? Sí. En donde te dicen qué plantas puedes usar, cómo las tienes que combinar, inclusive, ¿no? Sobre todo para formar lo que ellos buscan, una ruta que permita. Bueno, yo lo vi con la mariposa monarca, ¿no? Pero hay aplicaciones de esto en diferentes zonas. Entonces, el hecho de que tú como responsable social del medio ambiente puedas generar un espacio en donde puedan llegar los insectos, donde puedan llegar las mariposas, donde puedas empezar a generar esos oasis en las ciudades donde puedan reposar y tomar agüita, pues está chido, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y también recordemos que a lo mejor hay gente que va a decir, no, pues a mí sí me gusta el calor porque como yo tengo alergia al frío o a la humedad, Sí, esta temporada es en la que por fin puedo respirar, ¿no? Porque ya no estoy constipado, no tengo problemas de dolor en la frente, ojos llorosos, porque pues la alergia cede un poquito, pues por las cuestiones de que se siente calor. Sí, y seamos sinceros, mucha gente le gusta el calor porque puede salir a la calle y sin mojarse, ¿no? Pero, ay, está muy pesado el calor para mí. Sí, la verdad es que esto de la calor, no, ya no se aguanta. Sí. Y eso que, no sé, todavía estamos en el fenómeno del niño o de la niña. Según el centro meteorológico, lo que escuché este año va a ser fenómeno de la niña este año. Entonces, pues viene mucho calor. Sí. Pero bueno, no hay que quejarnos nada más, hay que disfrutarlo, hay que hacerle el gasto Bueno, al ya. de los helados. Ya estamos aquí, ni modo de quejarnos, o sea, Exacto. eso sería lo peor, ¿no? Tendríamos que echarle, pues ver el lado amable a todo esto, pues que el del cervecentro y de la heladería, Que el del Pues, centro chelero, sí, hagan su aguinaldo, ¿no? sí, o sea, pero mira, por ejemplo, yo me pongo a pensar en mi papá trabaja en un amasijo, ¿no? Pues que haga, Entonces, en esta temporada de calor, de verdad, es evidente que el clima cambia, o sea, que el tiempo cambia, porque el pan, o sea, el proceso de fermentación, como es un proceso natural ahí en el amasijo, o sea, no tenemos un espacio... y en todos los panes, para- teniendo levadura, con el calor va a aventar. Ajá, Sí. pero a lo que voy es que no tiene ningún otro método de aceleramiento que el calor natural, ¿no? Sí. Pero llega un punto en el que dices, ay, ya sáquenme de aquí porque me sofoco. Bueno, de por sí yo he visitado el amasijo de tu papá en, ¿qué te gusta? ¿Noviembre? Yo así de, no maga, yo hace un buen de calor aquí adentro, voy a salir, me voy a calambrar, ¿eh? Te invito a que vayas en Sí. esta temporada de ¿Viendo calor esta temporada? No. a las 2 de la tarde, No. Paso sin ver. para que sepas lo que es realmente el calor del horno. Amar a Dios en tierra de indios. Sí. Es una prueba del infierno. No, de hecho, no, bueno, hace, ¿qué será? Como un mes más o menos, estaba viendo algunas publicaciones de cómo era el proceso de la producción del pan en el México virreinal. Entonces, ya había algunas como industrias, por así decirlo, Sí. dedicadas a la producción de pan. Y eran instalaciones que tenían 4, 5, hasta 6 hornos seguiditos. Inclusive hay grabados en Sí. donde digamos que está como una fogata al centro y alrededor de la fogata están unos 5 o 6 hornos. ¿No? O sea, la producción era Era una producción grande, ¿eh? O sea, era grande. Bueno, al menos aquí en México, en el centro, hay panificadoras grandes y ellas surten a expendios de pan, ¿no? Sí, sí, sí. Que se llaman así, expendios. Sí. No son panaderas, es un Un expendio de pan. Entonces, si es una industria así o una fábrica así, Sí. estamos hablando que tenía una infinidad de expendios, ¿no? Sí, pero lo interesante de esto es que eran lugares pensados en el aprovechamiento de los recursos. Sí. Es decir, A ver, se instalaban cerca, por ejemplo, de una fuente de agua corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque era capaz de mover las piedras para moler la harina, por ejemplo. Entonces, sí, exacto. Entonces, no era colocar la industria por colocarla, sí, ¿no? era una empresa completa de... Exacto. Hay de muchas... principio a fin. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, pues traían este modelo europeo, ¿no? En donde se buscaban, sobre todo en algunos conventos o
abadías, este modelo en donde se colocaban cerca de un arroyo para poder colocar ahí el molino y obviamente al lado pues estas cuestiones, ¿no? En donde los recursos naturales se obtenían de la zona y el calor resultante pues se utilizaba para los cuartos, para la cocina, inclusive para una especie como de calefacción, ¿no? Sí. Entonces era un modelo de industria hasta cierto punto Hacer lo más sustentable. con lo menos. responsable socialmente, Ajá. ¿no? Era sustentable. Sí, exacto, ¿no? sí, sí. Sí. Entonces, es algo que también creo que se ha perdido de este lado porque no se ve esa necesidad, ¿no? Como por ejemplo lo decía, ¿no? Ahorita el calor está entrando, está intenso, pero tenemos muchas comodidades. Tenemos el refrigerador, tenemos el ventilador, tenemos la paletería ahí en la esquina. Sí, Entonces, dijeron en Monterrey tenemos el clima. tenemos el clima, por ejemplo, ¿no? Aire acondicionado, muchachos. Pero que al final de cuentas es la parte que creo que como sociedad, como generaciones de esta sociedad se ha ido perdiendo. Sí, esa parte del de buscarle con lo mínimo o con los recursos que tienes en tu ambiente, buscar las formas de hacerlo fresco, ¿no? Sí, y aparte, bueno, o sea, muchos nos quejamos, pero ¿qué estamos haciendo? Sí. Entonces, la verdad es que el tema de el calor o la calor, como le quieran decir, sí es preocupante. Estamos ya en una Sofocante. situación complicada para la humanidad, eso es cierto. Sin embargo, podemos revertirlo, podemos hacer algo para ir mejorando nuestras condiciones de vida y ojalá que podamos aprovechar nuestros recursos, no explotarlos, no agotarlos, porque al final de cuentas, pues, si no hay recursos, no hay vida. Sí, no sé si no explotarlos, pero sí medirnos en el uso de los recursos y sobre todo pues irle viendo, cómo podemos mejorar nuestra casa Así es. y para no estar ahí consumiendo tanto. Sí, buscar alternativas Sí. como esto de los huertos. Las puertas de cierta azotea forma. y cosas así, ¿no? También. Sí, póngame plantas en su azotea para que su azotea sea fría. Sí, ahí Sí. chéquele, hay un montón de propuestas. Hay muchas técnicas, busque la más adecuada para hacerlo más fresco su hogar, porque realmente pues sí, en la calle va a ser imposible, como dice Diana, no lo vamos a poder repetir, pero al menos en su hogar sí, ¿no? Usted tiene la opción, tiene la oportunidad de hacer un lugar más fresco y más rico. Y pues bueno, no queremos, pero se nos acabó el tiempo. Sí, nos vamos, nos retiramos. Y recuerde que estos podcasts llegan a ustedes gracias a... Notas con sabor, el deleite al paladar de su boca. Y que pronto estaremos ampliando nuestra línea de productos de notas con sabor, así que estén pendientes Sí. de nuestras redes sociales para que puedan conocer todo lo que estamos ofreciendo para ustedes. No se Muchas despeguen. gracias. Muchas gracias, nos estamos viendo. Adiós.